La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, adoptada en 1948 por las Naciones Unidas, forma parte de la obra de progreso y de la idea de un nuevo orden jurídico internacional y de un gobierno del mundo que emana de la Carta de San Francisco. Paz, orden internacional, soberanía de los pueblos y derechos humanos son valores fundamentales del escenario político internacional que se establece nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, con la victoria sobre el nazismo en Europa y sobre Japón en Oriente. Desde entonces, Naciones Unidas ha realizado una labor que sin duda alguna ha comportado cuando menos la evitación de un par de guerras mundiales. No ha evitado otros muchos conflictos y crímenes que han dado lugar a tantas víctimas desde entonces como durante toda la Segunda Guerra Mundial. Pero la contribución a la paz, a pesar de eso, de Naciones Unidas es indudable. También es cierto que la declaración quizá no podía ir mucho más allá, entre otras cosas porque en 1848 casi está empezando el proceso de enfriamiento del entusiasmo por el progreso que sigue al final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en los principios de la Guerra Fría. Cierto es, se aprueba la Declaración de los Derechos Humanos en una comisión presidida por una mujer extraordinaria, quizá la primera mujer en dirigir una comisión internacional, Eleanor Roosevelt, ya ha fallecido su marido tiempo antes, y esa declaración que proclama los derechos fundamentales nada dice sobre la pena de muerte. Proclama el derecho a la vida, pero nada dice, porque no se atrevieron a tomar una decisión al respecto, pensando que cualquier cosa que se añadiera enredaría la discusión, habiendo en ese momento opiniones de todas clases. Es más, la pena de muerte quedó en Naciones Unidas fuera de la agenda durante años, durante decenios en realidad. Hubo que esperar al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, a 1967, para que se volviera a dar otra vez un vistazo a la cuestión de la pena de muerte. Y fue peor, porque en la discusión se llevó a término la Declaración del Derecho a la Vida y la declaración de que la pena de muerte ejecutada de conformidad con la ley no era una vulneración de este derecho fundamental. Y quedó ahí la pena de muerte sin discutir, con algunas limitaciones, que ha tenido mucho fruto, porque ha dado origen a las condiciones que hoy, que conocemos como salvaguardias, se han establecido para todos los países que aún conservan la pena de muerte. Incluso con anterioridad a los pactos del año 57, se acordó por la tercera comisión de las Naciones Unidas, que es la que se encarga de las cuestiones sociales y de los derechos humanos, realizar un estudio sobre todos los aspectos relativos a la pena capital en el mundo. Estudio que se encargó a Marc Ancel, que entonces era presidente del Instituto de Derecho Comparado francés y presidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social. Posteriormente a los estudios de Marc Ancel, las Naciones Unidas le encargaron a varios profesores, sucesivamente. Los dos últimos han sido Roger Hood, el gran criminólogo de Oxford, y William Schabas, el presidente de la Red Académica Internacional contra la Pena de Muerte y bien conocido experto máximo en derecho de los derechos humanos. Las cosas empezaron a cambiar en el año 73. Allí pudo el secretario general decir: las Naciones Unidas se han desplazado gradualmente desde la posición de un observador neutral, preocupado, pero no comprometido en la cuestión de la pena de muerte, a una posición favorable a la abolición de la pena capital. Desde entonces la cuestión de la pena de muerte se ha discutido en lo que contribuyó a fundar Racinovic y Manuel López Rey, el gran catedrático de Derecho Penal español exiliado en Chile y en Bolivia,
y luego en los Estados Unidos de América, la branch de la defensa social, que hoy en diversas transformaciones conocemos como Comisión sobre Prevención del Crimen y de la Justicia Penal. También, es decir, lo que hoy llamamos Viena, y también Ginebra, donde se encuentra lo que antes se llamaba Comisión de Derechos Humanos y ahora Consejo de Derechos Humanos. Un momento clave es el año 1980, cuando la reunión de la Comisión del Crimen de las Naciones Unidas tiene lugar en Caracas. Allí se adopta precisamente el núcleo de lo que se van a llamar las salvaguardias. Es decir, ya que no se puede imponer la abolición de la pena de muerte en todo el mundo, se adopta una resolución en el seno del Congreso primero del Crimen, después en la Asamblea pertinente, por el que se dice: para los países que no han abolido todavía la pena de muerte, se establecen las siguientes condiciones. Esas salvaguardias tienen un presupuesto, que es la exclusión de toda la legitimidad de la pena de muerte para delitos que no sean los más graves, para empezar. Para los que cometan delitos y sean menores de 18 años o mujeres embarazadas, se prohíbe que se pueda aplicar pena de muerte retroactivamente. Se reclama un proceso justo, derecho de apelación, cuando menos una vez, y la exigencia de que la pena de muerte, de ejecutarse, se ejecute del modo que cause menor dolor posible. Aquí, en este último punto, vamos a encontrar la madre de todas las cosas. El texto definitivo de las salvaguardias, que como digo, comienza a elaborarse y a aprobarse en sus diversas fases en el año 80, madura en el año 89. Recordemos que en ese momento está cayendo los muros. Hay un momento de gran optimismo. De hecho, el primer convenio internacional se firma con todos los países, menos Estados Unidos de América y Somalia, que es el de los derechos del niño, que entre otras cosas abole y prohíbe la pena de muerte a los menores de 18 años. El texto definitivo de las salvaguardias en 1989 da comienzo a un proceso de informe quinquenales y revisión de lo que ocurre en todos los países que tienen pena de muerte en el seno de las Naciones Unidas y de sus órganos de gobierno, en Viena y en Ginebra. En este mismo año, y en el debate que ha tenido lugar en relación a estas salvaguardias, se decide dar un paso más en lo que es la normativa internacional, consistente en la elaboración de un segundo protocolo a la Declaración de los Derechos Humanos. Concretamente, un protocolo destinado específicamente a abolir la pena de muerte, haciendo la concesión de la posibilidad de reservar la pena de muerte para el derecho penal militar en tiempo de guerra. El año 1989, una vez más digo, es el año del optimismo, de la superación de los bloques militares, y tiene lugar no solo la adopción del último modelo de las salvaguardias y la adopción del segundo protocolo opcional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino también se produce una profunda innovación en la arena internacional. Hasta ese momento, en la arena internacional han participado los países, los gobiernos, han participado las propias organizaciones internacionales creadas, intergubernamentales, y los académicos, a quienes se llamaba a Naciones Unidas a informar, como a Marc Ancel, o a la Comisión del Crimen. En el año 1989 hace aparición una organización que tiene un nombre de pila que pondrá de moda a todos los de su mismo nombre, una ONG, la ONG Amnesty International, que entra en acción en el ámbito de la pena de muerte con un manifiesto, libro, que en la versión en español denuncia cuando el que mata es el Estado.